Esdras capítulo 7 versículo 1 dice: Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Saraías, hijo de Usí, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. El rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos a través de esta lectura, Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones, que tú nos enseñes lo que quieres mostrarnos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Si estás buscando nombres para tu hijo, tienes ahí una larga lista. Puedes elegir. Y en el versículo 1 nos dice el relato. Dice: Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras. ¿Después de qué cosas? Hemos estado viendo las dos primeras oleadas de los judíos que están regresando a Jerusalén. Entonces, después de estas cosas, después de que se levantó el templo, después de que el templo ha sido reconstruido, después de que pasó ya esta dedicación del templo, esta adoración en el templo, después de esto que sucede, y no es hace una semana, sino pasan años, tenemos este relato donde ahora por fin conocemos a Esdras, el presunto autor del libro, y nos dice que este Esdras, puedes volver a repasar toda la genealogía, pero la idea de esta genealogía es darnos a conocer o resaltar el hecho de que es descendiente de Aarón, este Esdras, como nos dice aquí, este Esdras es descendiente de Aarón, lo cual quiere decir que es un levita, ¿no? Eso es básicamente lo que nos está resaltando aquí. Al ser un levita, él es un sacerdote, digamos por herencia, por linaje, es un sacerdote descendiente de Aarón, y algo extra que no viene implícito en el ser levita, pero que tenía él en particular, nos dice que era, en el verso 6 dice: Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. Ahora, si tú lees así por encimita, era escriba, decías, bueno, pues eran los que se dedicaban a copiar la Biblia, ¿no? El domingo estuvimos viendo sobre este escriba que se pone primero en una actitud como de retar a Jesús sobre la ley, cuál es el mandamiento más importante, y veíamos que este escriba era realmente conocedor, sabía detalles sobre las escrituras. Bueno, este tipo de escriba es lo que es Esdras, ¿no? Es un nombre de este... Esto es lo que cuando nos dice escriba, este es el rango que tenía. Era un experto, era estudiado en la ley de Moisés. No era simplemente que se dedicaba a estudiarlo, podrías decir en tiempos más modernos, tenía un doctorado en la ley de Moisés, este hombre Esdras. Y se nos da otro detalle aquí, en la segunda parte del verso 6, que dice: el rey le concedió todo lo que pedía. Ahora, porque él era carismático, porque tenía poder político, porque no, dice, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él, ¿no? Esta es la razón de que el rey le concediera todo lo que él pedía. Ahora, ¿en qué momento está sucediendo esto? Se nos menciona aquí a un rey que es Artajerjes. Este rey lo puedes encontrar en el libro de Esther como con el nombre de Asuero. Y ahora vamos a leer un montón de cosas que dices, wow, este rey casi era judío, ¿no? Y a lo mejor hasta como
como Nabucodonosor, ¿no? En algún punto de su vida se convirtió y adoró al Dios verdadero. No, en realidad, este hombre, Artajerjes, la historia, te estoy hablando de historia secular, no es datos de la Biblia, es historia universal. Este hombre, no se deciden los historiadores entre si la grandeza que se vivió en su tiempo se debía a que era muy fuerte de carácter y con un carácter conquistador, soberbio, o que tenía un carácter muy débil y delegaba todo a sus consejeros. Y entonces los que realmente tenían el poder eran los consejeros. Lo que es cierto, lo que es indudable en la historia es que este hombre, o en el reinado de este hombre, se recupera, por ejemplo, el dominio de Egipto. Egipto, un pueblo no pequeño, un pueblo conflictivo, un pueblo que sus predecesores ya habían intentado reconquistar y no lo habían logrado. En el reinado de este hombre es que se vuelve a obtener el dominio sobre Egipto. Otra de las cosas que la historia universal cuenta sobre este rey es que en su tiempo la religión zoroastra toma gran fuerza. Entonces él promovió la religión zoroastra. En general, estos conquistadores, la política era: deja que cada quien tenga su religión y nos evitamos problemas. Deja que cada pueblo se entienda y se gobierne como él quiera y nos evitamos problemas, y de esta forma podemos seguir teniendo dominio económico y político con los pueblos, y ellos no se van a sublevar porque les estás respetando su idea. ¿Te suena algo familiar, algo del presente? O sea, estamos viviendo tiempos en donde cada quien lo que quiera creer, no hay problema, ¿sí? Cada quien su Dios, y no nos metemos en problemas, vamos a respetar todas las religiones, al fin que todas llevan a lo mismo, y mientras seguimos siendo amigos y no pasa nada, ¿no? Entonces, no es tan nueva esta idea. Estos reyes practicaban mucho esta idea. Ahora, quiero que conozcas un poquito más a este rey, ahora sí desde un punto de vista bíblico. Acompáñame 2 libros adelante al libro de Esther. Vamos a hacer un poco de spoiler aquí, para que veamos la alhaja con la que estamos tratando. En el libro de Esther, capítulo 1, verso 10, y dejas ahí un separador en tu Biblia, ahí en el libro de Esther, vamos a revisar algunas cosas. Dice: al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, él ordenó a Maumán, a Biztá, a Arbona, a Bigta, a Abagtá, a Setar y a Carcás, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mando del rey, comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Entonces el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, que pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho, y estaban junto a la Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, un montón de nombres, me lo voy a saltar un poco. Tenían en la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino, conforme a la ley que se debe hacer con la reina Vasti, por lo que haber desobedecido el mandato del rey Asuero comunicado por los eunucos. Entonces, estos versículos nos dan un poco de idea. Para que tengas contexto, estos hechos de Esther pasan antes de lo que estamos leyendo de Esdras. El libro de Esther y el libro de Esdras se mezclan históricamente, están intercalados. No es cronológicamente uno antes del otro, sino tiene hechos que pasan antes y hechos que pasan después. Esto en particular sucede antes de lo que estamos leyendo en Esdras, y podemos ver un poco cómo es este hombre. Hace banquetes enormes, tiene a su esposa, la reina, por cierto, a la reina principal. Tenía varias reinas, ¿no? Y esta reina Vasti es la reina principal,
y de capricho dice, quiero que vengan para poder lucir mi alhaja que tengo, ¿no? Eso es lo que básicamente está diciendo. Y la reina Basti no era como que de un carácter muy dócil y dice, no voy a ir. Y dice, adelante dice, en el versículo 19, después puedes leer todo, dice, si le parece al rey, proclame él un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y Media para que no sea revocado, que Basti no entre más a la presencia del rey Asuero y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna de ella. Y al final, este es el rey, o sea, no me obedeció, a la basura y lo que sigue, ¿no? Este es el tipo del rey con el que estamos tratando. Y te lo digo porque vamos a ver una carta que está redactada por él y se ve bien bonita. Y te digo, dices, wow, o sea, era cristiano este hombre, ¿no? No, este es el hombre que escribe esa carta. Este es el rey Asuero. O Artajerjes, como lo vemos en Esdras. Y puedes leer todo el libro de Esther y vas a encontrar más detalles de cómo es este hombre. Y volviendo a Esdras, vamos al versículo 7 y dice, también algunos de los israelitas y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7º del rey Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5º, era el año 7º del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia y el primer día del mes 5º llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este hombre sale de Babilonia, lleva con él un grupo de israelitas, nos dice aquí en el versículo 7, al principio del versículo 7, dice sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes. Aquí como que la idea es, nos desglosa qué tipos de levitas van, ¿no? Los levitas tenían varias funciones, dentro de ellas había los del ministerio de alabanza, estaban los que se dedicaban a anfitriones y los que se dedicaban a trabajar más por debajo, más tras bambalinas, los sirvientes del templo, ¿no? Todos estos son los grupos de levitas, básicamente están yendo un grupo de levitas y recuerden, todas estas, en estos viajes, en estos regresos a Jerusalén, son totalmente opcionales, ¿sí? O sea, no hay una ley, no hay algo que esté obligando a la gente. De hecho, si lees el libro de Esther, si lees, sobre todo el libro de Esther nos da más detalle de cómo se está viviendo en Persia. Y ahí puedes ver que hay muchos judíos viviendo en Persia, o sea que nunca regresaron a Jerusalén, ¿no? Entonces, este grupo regresa, es la última oleada que en su momento cuando empezamos a estudiar el libro nos explicaba el pastor los 3 viajes que salen. Este es el último regreso masivo de israelitas a Jerusalén. Ahora, dice el versículo 8 que llegó a Jerusalén en el mes 5º, era el año 7º del rey. Este viaje, estamos hablando de que fue un viaje aproximadamente de 4 meses. Inicia por ahí de agosto, septiembre y termina por ahí de abril de lo que sería nuestra medida de años. Recuerda que el calendario judío es diferente, pero es más o menos la equivalencia, más o menos fueron 4 meses de viaje. Y te digo, nosotros lo leemos así, un versículo al siguiente. O sea, en realidad estamos hablando de 4 meses de viaje. No hay Uber, no hay ADO, no hay nada de esto, entonces todo es caminando, ¿no? Y era toda una travesía el llegar a Jerusalén. Y el versículo 10 nos vuelve a decir
eh, por qué Esdras había dedicado sus... Perdón, antes, el versículo 9. Pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. ¿Por qué pudo hacer esto Esdras? Por la mano bondadosa de Dios. ¿Sí? Entonces, a veces vemos estos grandes hombres en la Biblia haciendo grandes cosas por Dios y decimos, wow, o sea, cuando sea grande quiero ser como él. Y realmente no debiera de ser nuestro modelo. ¿En qué sentido? No es que quiera ser como él, es que nuestro anhelo debe de ser dejarnos usar por Dios como ellos se dejaron utilizar. No es que estos hombres fueran grandes por sí solos, es que Dios hizo cosas grandes a través de ellos. Y ese debe de ser nuestro anhelo, que Dios haga cosas grandes a través de nosotros, ¿no? Y ahora sí, ¿por qué? Dice Jesús que no está malo que seamos ambiciosos, ¿no? Entonces nos dice el versículo 10, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Entonces, bueno, yo leo mi Biblia todos los días, y a practicarla y a enseñar sus estatutos. Aquí tienes reducido un super resumen del Evangelio, ¿no? O sea, conoces la palabra de Dios, haces la palabra de Dios y enseñas la palabra de Dios a los demás. Ese es el Evangelio, básicamente, ¿no? Eso es a lo que nos llama Jesús. También no es cosa nueva, o sea, desde el Antiguo Testamento está esto, o sea, conoce a Dios y enseña a Dios de otros. Ahora el versículo 11 nos dice, esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Ahora, esta parte de aquí, del versículo 12, incluso a lo mejor tu Biblia puede traerlo en diferente letra o con algún tipo de comillas. De este versículo en adelante está redactado en el original en arameo. Nosotros lo tenemos todo parejito en español, pero el lenguaje original en el que esto está escrito es en arameo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esta carta estaba escrita y estaba transcrita, estaba guardada en los registros porque iba a ser una ley. Entonces recordarás que en algún punto vemos cómo llegan enemigos de los que están reconstruyendo el templo y dicen, no, es que tú no puedes estar haciendo esto. Y se va el asunto hasta el centro y empiezan a buscar los registros y demás y encuentran por ahí una notita que dice, ah, sí, nosotros les dimos permiso y que agarraran tesoros de la ley. Eso es lo importante que tiene esto, ¿sí? Es un mandato real y las leyes de los persas eran bien curiosas. Una vez que alguien lo hacía, y lo leímos ahorita en Esther, una vez que un rey establecía una ley, no era como ahora que llega la siguiente administración y toda la basura y volvemos a empezar. No, o sea, se hizo un edicto, se hizo una ley, eso se cumple. No se puede revocar por el siguiente mandatario. Así eran las leyes de los persas. Entonces, esto es lo que tiene importante, ¿no? Y aparte, este lenguaje arameo era la lengua universal, de alguna forma parecido a lo que hoy dijeras el inglés, ¿no? O sea, te quieres mover por varios lugares, tienes que aprender inglés, ¿no? Algo así era, quieres comunicarte con más gente con la que vives al lado, necesitas aprender arameo, ¿no? Entonces, esto es lo importante de este versículo 12 en adelante. Ahora, vamos a leer la carta, dice el versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Y ahora yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas de mi reino que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. Ahora, me es curioso este título. Versículo 12. Artajerjes, rey de reyes. O sea, yo lo leo y mi mente cristianoide luego se va. Jesús, rey de reyes. Pero no es ese título. Este título es
un título persa que se utilizaba porque él era el gobernante sobre todos los gobernantes, ¿sí? Los gobernantes podían tener un título de rey, pero eran de alguna forma lo que nosotros catalogaríamos como príncipes, ¿no? O lo que los judíos decían eran príncipes, ¿no? Entonces eran gobernantes, pero de una menor jerarquía. Aquí está diciendo, soy el rey sobre todo el reino de Persia. Y pues modestia aparte, pues decían, si soy rey de Persia, pues soy rey de todo el mundo, ¿no? Entonces por eso es el título de rey de reyes. Al sacerdote Esdras, te digo que era experto en la ley, más aparte era sacerdote, dice, escriba de la ley del Dios del cielo, o sea, para que no quede duda de quién es. Paz perfecta. Y te digo, o sea, tiene un modo de escribir, posiblemente algo influyó ahí en... Si te fijas, por cierto, esto ya es más adelante, esto no es al principio de Esther, nos dice que es en el año 7º, ¿no? Entonces, esto ya pasó, ya pasa después en el... de que el rey Artajerjes conociera a Esther, entonces tal vez pudo haber sido algo de influencia. Dice, y ahora yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. Como te dije, es una ley, está declarando esta ley que no se puede cambiar, no se puede derogar. Y de nuevo, o sea, no es agarran y todos los judíos se tienen que ir, ¿no? Es quien quiera puede agarrar sus cosas y se puede ir de regreso, ¿no? Entonces, te repito, o sea, esto es, a mí me vuela la cabeza, o sea, es un pueblo, es un rey que está gobernando y conquistando otros pueblos, está poniendo tributo sobre la gente, y él agarra y dice, el que quiera agarrar, agarra y se va, o sea, no hay problema. Y hasta le vamos a dar una compensación económica para que le vaya bien en el viaje, ¿no? Y te repito, no es un hombre de Dios, no es judío, no, créeme que para nada es, o sea, lo vimos en la porción que leímos de Esther, o sea, no es como que era buena gente, no era el rey bonachón, o sea, te digo, lees estas cosas y dices, ay, este rey era todo dar, ¿no? O sea, no, o sea, realmente era todo un desalmado, caprichoso, ¿sí? Implacable. O sea, ves en el libro de Esther como a capricho dice, oye, necesito una ley para que matemos a todos los judíos. Ah, sí, ahí está mi firma. Dale, vámonos. Y este hombre es el que está diciendo, cualquier judío que quiera, sí, le damos sus viáticos y que se vaya, sin ningún problema. O sea, como dice aquí, la mano poderosa del Dios bondadoso, o sea, eso es lo único que logra que un hombre así haga este milagro, ¿sí? Es Dios haciendo este milagro a través de este hombre. Versículo 14. Por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, no el Dios que está en su mano, sino la ley de Dios que está en su mano. O sea, está reforzando el hecho de que es un escriba, de que es conocedor de la Biblia. Versículo 15 y dice, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y es lo que te digo, o sea, todavía vamos a patrocinar los viáticos, ¿no? O sea, ¿quiénes están dando este oro? El rey y los 7 consejeros, ¿no? Este grupo de consejeros el grupo allegado, los que leímos en Esther que le dicen, no, pues deshazte de la reina y consíguete una nueva, ese grupo de consejeros, así buena onda, ¿sí? Ese grupo es el que dijo, no,
pues vamos a darles plata y oro para que lleven a Jerusalén. Versículo 16. También lleva toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Ahora, aquí otro punto importante, te decía, no todos van a regresar a Jerusalén. De los que se van a quedar en Persia, están participando también con la obra, ¿sí? ¿Cómo están participando con esta obra? Están dando ofrendas voluntarias de oro y de plata para que los que sí van a ir puedan llevar esta ofrenda para Dios. Y a veces pensamos, yo quiero hacer para Dios, ¿a dónde me voy? ¿No? Y a veces unos somos llamados a ir a algún lado y a veces otros no somos llamados a ir a ningún lado, sino permanecer en donde estamos. Entonces debemos de ser atentos a la voz de Dios, hacia dónde nos está dirigiendo Él, ¿sí? Y también ser obedientes en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Si nos pide que nos quedemos y que participemos de alguna forma, pues ser obedientes a eso, ¿no? Y si nos pide que nos movamos y servir a Dios de esa forma, ser obedientes a eso. No te voy a llamar a que ofrendes. Lo que te voy a llamar es a que obedezcas a Dios a lo que te esté llamando. Yo no sé qué sea lo que te esté llamando Dios. A veces algunos como yo tenemos el oído medio tapado y nos tiene que gritar Dios para hacerle caso y entender qué es lo que nos está diciendo. Pero si estás escuchando la voz de Dios y te está pidiendo que hagas algo, lo mejor que podemos hacer es obedecerle. Y no porque vemos, como en este caso, es que se van a ir un montón, pues vámonos todos. O sea, no dejarnos ir por seguir lo que otro está haciendo para Dios, sino seguir lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos, ¿no? Versículo 17. Con este dinero diligentemente comprarás novillos, carneros y corderos, con sus ofrendas de cereal y sus libaciones correspondientes, y los ofrecerás sobre el altar de la casa del Dios de ustedes que estén en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos les parezca bien hacer con la plata y el oro que quede, háganlo conforme a la voluntad de su Dios. Y esto, te digo, llévate todo el dinero, compra, el rey sabe, sabe lo que es una ofrenda judía, ¿no? No es que sea así como que, bueno, es que cualquier Dios se le adora así. O sea, no, esto es muy diferente. Y el rey Asuero sabe cómo es la ofrenda que se presenta a Dios. Y entonces le dice, tienes que comprar novillos, carneros, dice, es lo que vas a necesitar para ofrendar. Y me traes las facturas para que chequemos y cuadremos y el cambio me lo traes de regreso. No. O sea, después de eso, lo que te sobre de dinero, úsalo en lo que Dios te pida. O sea, digo, a mí no me cuadra el corazón de este hombre. O sea, solo Dios logra cosas así. ¿Sí? Es el Dios que dice mi siervo Nabucodonosor. Y la Biblia no dice mi siervo Asuero, pero bien podría decirlo, y de todos modos Asuero está sirviendo a Dios, ¿no? Asuero está siendo obediente a Dios. Ahora, esto no le trae salvación a Asuero, ¿no? Esto por sí mismo no le trae salvación. Dios puede utilizar a quien sea y está utilizando a Asuero para bendecir a su pueblo, o a Artajerjes, ¿sí? Y sin embargo esto no garantiza la salvación de Asuero. O sea, en ninguna parte se nos dice, te digo, como en Nabucodonosor, que este hombre Asuero se volviera a Jehová, ¿no?
y fue grandemente utilizado por Dios para sus propósitos. 19, versículo 19. También los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, entrégalos todos delante del Dios de Jerusalén. Lo demás que se necesite para la casa de tu Dios, para lo cual tengas ocasión de proveer, provéelo del tesoro real. Ok. Estos utensilios que están de regreso no son los utensilios que se llevan a Nabucodonosor, esos ya se fueron en los viajes anteriores, ya están en Jerusalén. Estos son nuevos utensilios, ¿sí? ¿Quién los está poniendo? Los está poniendo el rey. Y ya que te acabes el dinero, ya que te acabaste todo lo que te fuiste, todo lo que llevabas, te dejo la American Express para lo que necesites extra, ¿no? O sea, agarras y lo tomas del tesoro real. Todo lo que te falte después, lo agarras del tesoro real. O sea, ¿te imaginas? Imagínate a cualquiera de nuestros gobernantes diciéndote, ahí está para la iglesia y haz una mega iglesia y lo que te falte, me avisas y lo sacamos de los impuestos. Te hacemos una partida especial, le decimos a la Secretaría de Hacienda, apartado para Calvary. Esto es lo que está haciendo. ¿Me entiendes por qué no me cabe en la cabeza? O sea, me asombra estas cosas que hace Dios. Y a veces venimos, leemos esto, lo pasamos de largo y, pues sí, pues ya me sabía la historia, ¿no? Pero realmente Dios está haciendo cosas imposibles, no difíciles, cosas imposibles, ¿no? Y el versículo 21 nos dice, yo el rey Artajerjes proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Hasta 3.4 toneladas de plata, 100 coros, o sea 22,000 litros de trigo, 100 batos, 2,200 litros de vino, 100 batos de aceite, o sea otros 2,200 litros de aceite, y sal, esa sin medida. Versículo 23, todo cuanto ordene el Dios del cielo sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo, no sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos. Curioso, temeroso de Dios, de una forma extraña, ¿no? Ahora, todo lo anterior, todo lo que vimos salió de los consejeros del rey y de la provincia de Babilonia, ¿sí? O sea, del erario central. Pero esto es, en el camino para allá, pues Persia, el reino de Persia es muy grande, entonces todavía los estados que te encuentres alrededor también se van a caer, ¿sí? También te van a cooperar. $3.4 toneladas de plata. No sé si alcances a imaginar la cantidad, yo no. Ni siquiera dimensiono cuánto es eso. ¿Y todavía te imaginas para estarlos cargando? Es un viaje de 4 meses. 24. También les hacemos saber que no se permite cobrar tributo, impuesto o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de esta casa de Dios. De alguna extraña forma, este hombre conoce la ley. Sabe, y no la ley de Persia, sino la ley de Dios. Sabe que a los levitas no se les tiene que cobrar nada de esto, ¿no? Ahora, aquí quiero hacer una pausa y quiero que volvamos al libro de Esther. Al último capítulo del libro de Esther, capítulo 10. Y acompáñame a leer todo el capítulo 10. No te espantes, son 3 versículos.
El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y sobre las costas del mar, y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. ¿Qué es lo que hizo Asuero? Puso impuesto en toda la tierra. Por eso quise hacer la pausa. O sea, no es un rey buena onda, no es, pues vamos a alivianar los impuestos. No, a los otros cárgales la mano, pero a estos no los toques. ¿Y porque eran sus favoritos o porque? No, porque la mano poderosa de Dios estaba ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tú y yo para que pasen cosas grandes en nuestra vida? Simplemente que la mano poderosa de nuestro Dios esté sobre nosotros. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos ser más listos, no necesitamos ser muy hábiles para entender la Biblia, no necesitamos ser grandes maestros, no necesitamos la capacidad de hacer milagros, necesitamos la mano poderosa de nuestro Dios sobre nosotros. Eso es lo que necesitamos. Me perdí. El versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que posees de tu Dios, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a cualquiera que las ignore se las enseñarás. Ahora, repito, esto sí es usanza del reino persa. Dan libertad de gobierno, mientras no vayas en contra del gobierno central, tienes libertad de gobierno. Y entonces lo que encarga a Esdras es, tú vas a elegir el gobierno local que va a tener tu gente. ¿Y qué es lo que delimita a Asuero por tu gente? Todos los que conozcan de tu Dios. Y todos los que no conozcan, les enseñas de tu Dios. ¿No? ¿A dónde? A todos los que están pasando el río. Y es básicamente a la tierra de Israel. Versículo 26. Todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se le aplique severamente, sea para muerte o destierro o confiscación de bienes o encarcelamiento. Ahora, si tú ves estos castigos no son bíblicos, o sea, no son de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque está ampliando Asuero. Dice, el cumplimiento de la ley de tu Dios y la ley del rey. O sea, es lo que te decía. Tienes total libertad de gobierno siempre y cuando obedezcas la ley central, que es la ley del rey. ¿Sí? Entonces, por eso vienen los castigos que no son del Antiguo Testamento, y estos son castigos a la usanza de los persas. Y termina la carta que le da el rey. Hasta aquí, hasta esta parte, termina toda la sección que viene en arameo. Ahora, la reacción de Esdras a esto. Versículo 27. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey, para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén, y que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Cuando empezamos a ver efectivamente la mano poderosa de Dios actuando en nuestras vidas. No, pues claro que me salió, pues lo hice yo, ¿no?
No, pues claro que me tenían que dar el aumento, pues, mi gran trabajo, ¿no? Ya se habían tardado, ¿no? No, claro que está creciendo la iglesia, pues es que aquí enseñamos la Biblia verso a verso y somos de sana doctrina. ¿De veras? ¿De veras eso es lo que está pasando? Sabemos cosas imposibles delante de nosotros y decimos, claro, tenía que ser yo, ¿no? No, Esdras nos muestra la actitud correcta. Bendito sea el Señor, porque si Él no estuviera en medio de todo esto, nada pasaba. Me dio gracia delante del rey, me dio gracia delante de sus consejeros, que repito, no son buenos, o sea, no son buena onda, no son alguien que le gustaba ayudar al pueblo, no encuentras esto. Dice que ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. ¿Qué hay difícil de que Dios haga? Si Dios puede reblandecer el corazón de un hombre como Asuero, como Artajerjes. Checa los libros de historia de cómo era este hombre Artajerjes, cómo era este reino persa, ¿no? ¿Tú crees que uno de estos reyes tenía la intención de dejar libres esclavos así porque sí? Pero se tenía que cumplir lo que Dios dijo, que su pueblo iba a regresar. Y esto también, el cautiverio en Babilonia, en los 70 años en Babilonia, no pasaron por la grandeza de los babilonios. No fue por la grandeza de Nabucodonosor, aunque él creyera que sí. Tan no es así que pues ahora estamos viendo aquí el reino de los persas, ¿no? Nabucodonosor se extinguió. Pero ¿quién es el que está gobernando realmente? Es Dios. Parezca lo que parezca, Dios está gobernando, ¿no? Versículo 28, la segunda parte dice, así fui fortalecido según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí, y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Repito, lo que necesitamos tú y yo es la mano poderosa de Dios sobre nosotros. Por cierto, si te quedó duda de cómo se llama el mensaje, la mano poderosa de Dios. La mano de Dios sobre nosotros. Necesitamos esto. Necesitamos buscar más la fuerza de Dios y menos nuestras fuerzas. Necesitamos entender en un mundo donde nos dice, tú puedes, necesitas creer en ti mismo, échale ganas, joven, estudia para que seas alguien en la vida. ¿Sí? En medio de todo eso necesitamos entender que lo que realmente nos va a ayudar no es un gobernante, puede ser el gobernante más tirano, ¿sí? Puede ser el peor gobernante del mundo, no es un gobernante, no es que yo le eche ganas en medio de la situación, lo que va a hacer grandes cosas en mi vida es la mano poderosa de Dios, es Dios. Dios es quien tiene la fuerza, tiene el poder para realmente hacer cosas grandes en mi vida, ¿sí? Y también, o sea, vamos a entender lo que son cosas grandes. Cosas grandes no es lo que yo quiera hacer. O sea, ves las cantidades de dinero que se están moviendo aquí, las cantidades de recursos que se están moviendo aquí, no son cantidades pequeñas.
Digo, no sé tú, pero yo no alcanzo ni siquiera a dimensionar lo que está aquí escrito. O sea, veo los números, pero, o sea, no alcanzo a ver si, no te puedo decir si las toneladas de plata son más chicas o más grandes que este salón. No lo sé, pero definitivamente no son cantidades pequeñas. Ahora, esto no es para reconstruir el templo ya está construido, es para mejorar el templo, es para llevar sacrificios a Dios. Entonces, ¿qué harías tú, qué haría yo si, como te dije, vamos a recibir una ayuda del gobierno y no una despensa, ¿no? Vamos a recibir cartera abierta, ¿no? Así como oyes esas partidas de millones de pesos y no sé qué. ¿Qué haríamos tú y yo con esos millones de pesos? ¿Qué comprarías o en qué gastarías o en qué gastaría yo si recibiéramos esa cantidad de dinero? ¿No? Aquí Esdras nos dice, para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén. ¿Te imaginas? ¿Y tú en dónde vives? No, pues yo en un departamento Infonavit, ¿no? Pero ¿para quién es la gloria y la honra? O sea, es moverte de un lugar donde no tienes ningún problema para estar bien económicamente, ¿no? Dejar familia, dejar bienes materiales para aventarte a pie un viaje de 4 meses cargando todavía todos los regalos para llegar a trabajar al otro lado y volver a empezar de ceros. Y para llevar todo eso para que se vea bonita la casa de Dios, no mi casa. Y entonces necesitamos replantearnos qué es hacer grandes cosas. Necesitamos, y por eso es importante lo que te decía hace rato, necesitamos estar atentos a ver qué es lo que Dios nos está pidiendo. Porque grandes cosas es esta reconstrucción de este templo, que le queda chiquito al templo de Salomón. Y no por eso no era asombroso. Pero grandes cosas son un Esteban que en medio de predicaciones de mucha gente convirtiéndose, a ver, vente para acá porque necesitamos convertir a un viajero. Esas son grandes cosas. Y a lo mejor tú y yo diríamos así de, no, pues yo sí, o sea, yo sí tomo eso de enseñar la Biblia, pero que me pongan enfrente de una iglesia de 100, de 300 personas. Así sí enseño. No, ve y enséñale a los niños que ni te pelan. Están con todo ese escándalo. Entonces, no, pues eso ni vale la pena. Esas son grandes cosas. ¿Te imaginas que un niño se salve por lo que tú le enseñas? ¿Crees que eso vale poco para Dios? Y el niño que, te digo, ni siquiera te pelaba, o sea, tú decías y ni siquiera me oyó. No vas a ver el fruto a lo mejor. Pero necesitamos alinear nuestra mente con la mente de Dios. Necesitamos estar atentos, como dice Jesús, que podamos reconocer la voz de nuestro pastor. Y no estoy hablando de nuestro pastor de aquí de la iglesia, sino del pastor de pastores, que sí también nos habla a través de nuestro pastor, ¿no? Pero necesitamos encontrarnos, necesitamos hacer lo que hacía Esdras. ¿Dónde buscaba Esdras a Dios? ¿En lo que le enseñaba en Babilonia? ¿No? O sea, eso me es asombroso. O sea, cuando veíamos en el libro de los Reyes estos hombres que perdieron el libro de la ley, o sea,
estando en el templo, dedicándose al templo, perdieron el libro de la ley. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Pero de repente haciendo, barriendo y escombrando, mira, la ley de Moisés. Ni me había dado cuenta que la había perdido. Y este hombre, lejos de Jerusalén, lee el libro de Daniel para que veas, o sea, te vamos a dar buena comida, te vamos a dar un nuevo nombre, te vamos a dar un nuevo lenguaje. Bueno, en medio de ese ambiente, este hombre es experto en la ley. O sea, y no es como que, pues me voy a la librería cristiana y compro 5 Biblias. No, o sea, estamos hablando de los libros escritos a mano, ¿no? Y este hombre es experto en la ley de Dios. Entonces, nos deja sin excusas a ti y a mí para no ser expertos en la ley de Dios, expertos en la palabra de Dios. O sea, puedes agarrar el celular y bajarte, no sé, cientos de versiones. Y estoy hablando de las de español, o sea, no en muchos idiomas. En español, cientos de versiones. Y gratuitos, o sea, ni siquiera, ¿no? Y no conocemos nuestra Biblia. Entonces necesitamos buscar a Dios en donde podemos encontrar a Dios. Y eso nos va a ayudar a alinear nuestra mente con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y una vez que descubramos lo que Dios quiere de nosotros, lo que hizo Esdras, la mano poderosa de Dios sobre nosotros. Él es el que va a hacer eso que se ve imposible, eso que nadie puede lograr, eso que yo no puedo lograr, Él lo va a hacer.